¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al podcast. Te agradezco de corazón que estés aquí. Y en el capítulo de hoy quería hablar de un tema bastante interesante. Quería hablar del miedo, ¿vale? El miedo, no un miedo cualquiera, el miedo a cometer un error, el miedo a cagarla, el miedo a fracasar. Creo que es algo que tenemos casi todos nosotros y bueno, y el que te diga que no lo tenga seguramente mienta, porque es algo que nos sucede en muchas ocasiones, no solo cuando queremos conseguir algo, cuando tenemos un objetivo, que aquí, bueno, se habla mucho de objetivos y tal, pero este miedo es algo que ocurre en muchas ocasiones, ¿no? Cuando, yo qué sé, queremos hablarle a una persona o nos gusta una persona y queremos acercarnos a esa persona, a lo mejor no lo hacemos porque nos viene el miedo al rechazo, ¿no? El miedo al fracaso, el miedo a que no me hable o el miedo a tal. Todo ese miedo, ¿vale? Es un miedo muy amplio. No quería hablar de un miedo cualquiera. Quiero hablar de este en específico porque creo que es uno de los que más bloquea a la gente a conseguir cualquier cosa. Y bueno, junto al miedo del que dirán también, que también hablaremos de este miedo. No en este capítulo, quizás hago otro hablando de ese tipo de miedo más adelante, pero hoy me quería centrar en el miedo al fracaso, ¿vale? Al final es algo que está dentro de nosotros, es algo con lo que convivimos y no podemos evitarlo, pero lo que sí que podemos hacer es combatirlo, ¿vale? Entonces, yo he tenido este miedo junto a muchos otros, como por ejemplo el miedo al que dirán del que hablaba antes. A mí algo que me distanciaba de crear el contenido que estoy haciendo ahora era el que dirán, el miedo al que iban a opinar los demás, el miedo a lo que si se iban a burlar o lo que sea. Entonces, sé de lo que hablo cuando hablo de estos miedos. Miedo al rechazo también he sentido muchas veces. Y de hecho sigo sintiendo de vez en cuando. Lo que pasa es que he aprendido a identificarlo y sobre todo a combatirlo. Entonces, para esto es este capítulo, por si tú también sientes que en algunas ocasiones tienes este tipo de miedo, que aprendas a identificarlo y sobre todo a combatirlo. Y primero de todo, quería empezar explicando el por qué tenemos este miedo. Creo que desde pequeños se nos ha inculcado este miedo de forma indirecta. Desde que vamos a la escuela es como que está mal fallar, está mal cometer un error. Si la cagas te castigan, si suspendes una asignatura eso está fatal, no lo vuelves a hacer jamás. Y es como que se nos inculca este miedo, ¿no? Al final yo creo que fallar está bien, fallar es necesario para progresar. Así que, primero de todo, quería empezar hablando de cómo identificar este miedo, porque considero que hay dos clases de miedo. Está el miedo, que es el que te ayuda, ¿no? El que te dice, coño, si sigues por ahí, eh, hay cocodrilos en el lago, así que no te metas, porque es que te van a comer y vas a morir. Ese es el miedo que te ayuda y el miedo que está bien, ¿vale? Pero en otras ocasiones, cuando no es tan evidente que nos van a comer los cocodrilos, hay un miedo que es el que nos bloquea, ¿vale? Hemos hablado del que nos ayuda y en este capítulo quiero hablar en profundidad del que nos bloquea, que es muy diferente, es cuando hemos tomado una decisión de hacer algo, de empezar un proyecto, de hablarle a una persona, de apuntarme al gimnasio para cambiar mi físico, cuando tomamos una decisión, hay un miedo que es el que nos bloquea y siempre viene acompañado de un easy. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Por ejemplo, cuando nos queremos apuntar al gimnasio y no hemos ido nunca, a lo mejor tenemos ese miedo de ¿y si se van a reír de mí? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuántos? O cuando queremos empezar un proyecto, por ejemplo, yo qué sé, te quieres abrir una tienda online para vender productos, va todo bien, lo vas optimizando todo y a la hora de tener que comprar producto, a la hora de tener que invertir dinero para hacer una importación, te viene el miedo. El miedo de y si no vendo? También cuando quieres acercarte a esa persona, seguro que te viene el miedo de ¿y si no me hace caso? ¿Y si no le caigo bien? No sé qué. Ese miedo es el miedo que nos bloquea y el miedo que hay que evitar que nos bloquee. Entonces, una vez lo hayas identificado, lo que vas a tener que hacer es lo jodido, vas a tener que actuar. ¿Vale? Es la mejor forma que hay de eliminar el miedo, o de combatirlo, mejor dicho, y es actuando a pesar del miedo. Cuando hayas visto que es un miedo que simplemente te está bloqueando, tienes que actuar. Porque de esta forma te vas a dar cuenta de que el miedo era, pues eso, solo un miedo. Y que al final no, esa persona no te va a rechazar. De ese proyecto, pues vas a aprender algo. Y al final todo es un progreso, ¿no? Yo considero que el mayor fracaso es dejarlo. O sea, no existe fracasar para mí siempre y cuando sigas.
cuando tú tienes un objetivo y estás haciendo las acciones correctas para acercarte a ese objetivo y empiezas a cometer errores y empiezas a fallar, que es lo normal, pues al final eso para mí no es fracasar. Fracasar sería decir, vale, ok, como esto no ha salido bien, pues lo dejo. Eso es fracasar. Así que si tú, yo qué sé, quieres empezar un proyecto y tienes este tipo de miedo y actúas a pesar del miedo como tienes que hacer y no sale todo como esperabas, puede pasar, pero no, o sea, lo último que tienes que pensar es, joder, tenía razón el miedo, ¿eh? Tendría que haberle hecho caso. No, porque lo que quiere el miedo es bloquearte y que dejes de hacer lo que estás haciendo porque estás como saliendo de la zona de confort y eso a tu cuerpo no le gusta nada. Tu cuerpo siempre quiere estar lo más cómodo posible, entonces cuando tú quieres hacer algo nuevo es normal que tengas miedo. O sea, el ser humano le teme a lo desconocido. Es normal que si quieres empezar un proyecto nuevo o hablarle a una persona nueva o apuntarte a un gimnasio que nunca te has apuntado y empiezas a hacer cosas nuevas, pues es normal que tengas miedo. O sea, es que es lo más normal. Yo lo que quiero conseguir con esto es que actúes a pesar del miedo, ¿vale? Es el objetivo principal. Y lo último que tienes que hacer, si yo que sé, las cosas no salen como esperabas, es pensar que tendrías que haberle hecho caso al miedo. Porque que tú falles, que tú cometas un error cuando estás intentando algo es lo más normal. O sea, de hecho es lo que te tiene que pasar. Y tienes que ver el fallo no como un motivo para abandonar eso que has intentado, sino como un aprendizaje. ¿Vale? Al final, cuando tú emprendes un camino hacia un objetivo, sea el que sea, y te vas topando con este tipo de dificultades y de fallos, ¿no? Y de errores que cometes, todo esto lo tienes que ver como un aprendizaje, ¿vale? Le tienes que dar un poco la vuelta a lo que te está diciendo tu miedo. Y es que lo dejes, ¿no? Que vuelvas a tu zona de confort, que no vayas por ahí. Y si pasa esto y si pasa lo otro, cuando tengas esa sensación y actúes, ¿vale? Es normal que cometas errores. O sea, al final esto se conoce como la acción masiva imperfecta. ¿Esto lo que quiere decir? Pues que tú tienes un objetivo, vas a trazar un camino hacia ese objetivo y vas a actuar a pesar de no tener experiencia, a pesar de no tener habilidades y a pesar del miedo. ¿Por qué? Porque el hecho de actuar va a hacer que tú vayas mejorando con el tiempo. El hecho de tener acción masiva imperfecta, sobre todo imperfecta, porque es imposible hacer las cosas del todo bien cuando estás intentando algo, cuando estás empezando algo. Lo normal es equivocarse. Y lo que quiero dar a entender, y es muy importante esto, es que fallar está bien, fallar es bueno. El fallo lo que hace es enseñarte. Entonces, dos cosas hay que tener en cuenta, ¿vale? Muy importantes. Si tú sientes un miedo, ok, actúas a pesar del miedo, hasta ahí hemos llegado. Lo que puede pasar es que falles, que cometas un error, es lo lógico, déjame decirte que es lo que tiene que pasar, y quiero que tengas dos cosas muy claras, ¿vale? Dado este punto, cuando hayas cometido un error. Bueno, tres, mejor dicho. La primera de todas es que bajo ningún concepto aproveches ese error y lo utilices como una excusa para dejar lo que estás haciendo. ¿Vale? Es un error, aprendes de él y punto. Que ese es el segundo punto que quería comentar. Aprender del error. Esto es súper importante. Cuando tú has cometido un error, pues lo tienes que ver como un aprendizaje. Al final, yo tengo una forma de pensar que es o sale bien o aprendo, pero nunca sale mal. ¿Vale? O sea, es o sale bien o aprendo. Y la tercera cosa que tienes que tener en cuenta es no repetir este error. ¿Vale? Si tú, al final, si tienes estas tres cosas en cuenta cuando tienes un objetivo, es que puedes conseguir lo que sea. Puedes conseguir lo que quieras. Lo único que te distancia de ese resultado es el tiempo. ¿Vale? Pero si tú tienes esta forma de pensar, esta forma de o gano o aprendo, siempre vas a ir en dirección hacia tus objetivos y pase lo que pase vas a continuar. ¿Vale? Aunque vengan errores, aunque vengan dificultades, aunque vengan problemas, tienes que tomar todo esto, que son unos obstáculos que te cagas, a veces son unos obstáculos bastante heavies, pero lo tienes que ver como aprendizaje. Y al final con el tiempo hasta los verás pequeños, esos problemas o esos obstáculos que a día de hoy los ves muy grandes, cuando pase el tiempo y mires atrás, los vas a ver muy pequeños. ¿Vale? Pero para llegar a ese punto tienes que continuar. Si a ti te bloquea ese obstáculo, se acabó, ya está. O sea, ese es el verdadero fracaso y eso es lo que quiere el miedo que hagas.
Así que espero que se haya entendido muy bien a qué me refiero con este tipo de miedo. Estoy seguro de que te habrás sentido identificado en algún aspecto, porque este miedo seguro que lo has tenido alguna vez. De hecho, yo me lo encuentro muchas veces. Ahora, por ejemplo, acabo de empezar un nuevo proyecto que tengo mucha ilusión sobre este nuevo proyecto y evidentemente surge este miedo. ¿Y si no sale bien? ¿Y si estaré perdiendo el tiempo? ¿Y si no funciona? Todos estos miedos al final luego no dejan de ser miedos. Yo estoy seguro de que si aplico todo lo que he dicho en este capítulo, al final todo va a salir bien. Porque los errores que cometa no van a ser motivos para que yo abandone este proyecto. Van a ser aprendizajes para poder continuar en él. Así que esto no solo sirve para un proyecto, sirve para todo. Para todo. Cuando busques un cambio, cuando quieras cambiar tu físico, aprender un idioma, empezar un proyecto, hablarle a una persona y tengas estos miedos, lo que vas a tener que hacer es actuar a pesar del miedo. Si cometes el error, aprender del error y no volverlo a cometer dos veces. Y ya está, y seguir. O sea, al final va a ser inevitable que lo consigas. Así que espero que esto te haya servido para tomar acción a pesar del miedo, que hayas aprendido también a identificar este tipo de miedo y que también aprendas la forma que tengo yo de ver los errores, que al final es súper importante. Así que nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido sobre todo. Si te ha gustado, déjate un like, un comentario y una suscripción. Si estás en YouTube, si estás en Spotify, te agradecería de corazón las 5 estrellas. Sígueme en Instagram también si quieres ver cómo va ese proyecto, si quieres también ver mis hábitos, cómo afronto estos miedos y tal. Te dejo el Instagram en la descripción. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao.